Arrancamos con un plato fuerte ya de entrada, para ir abriendo boca también, con dos ponentes de esta casa que trabajan diferentes tipos de mitos, tanto en la literatura como en la pintura. En este caso, en el caso de Jesús, pues nos va a hablar sobre un mito stendhaliano en la pintura, tengo entendido, y María Jesús García Soler nos va a hablar sobre el mito en la comedia griega. Es nuestra primera ponente de hoy. María José es doctora en Filología Clásica, es profesora titular de Filología Griega desde 1994. Imparte asignaturas relacionadas con la lengua y la literatura griegas en esta casa. Su investigación versa principalmente sobre la gastronomía en la literatura griega, en diversos aspectos, sobre todo en los temas relacionados con el vino y el banquete. Así que nos podrá deleitar también sobre esos temas. Me imagino que en la sesión de preguntas, si tenemos algo concreto que comentar ahí. Otra línea de investigación está relacionada con el tema que va a tratar en el día de hoy, que es la comedia griega, y que es algo que sirve en gran medida para conocer la vida cotidiana de Atenas, de época clásica, tanto la sociedad como la política, el sistema judicial, etcétera. Parece que esos temas como que son periféricos, pero que revelan mucho sobre una sociedad, ¿verdad? Que se ven claramente en muchos aspectos. Dentro de lo que es esta facultad y los programas y grados que se imparten aquí, imparte la parte correspondiente a la mitología griega de la asignatura Mitología Clásica. Y también en el máster en Mundo Clásico, una parte de la asignatura Nuevos Estudios sobre mitología griega y romana. Así que sin más preámbulos, le paso la palabra a María José y un placer tenerte. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por venir a esta hora así, tan tempranera, justamente a primera hora de la mañana. Mejor público no puedo esperar. Al principio, bueno, yo agradecí mucho la invitación, aunque tengo que reconocer que cuando vi el programa me encontré un poco fuera de lugar, sobre todo porque, bueno, se habla sobre los mitos en las artes, pero no hay mucha representación de mitos en el mundo antiguo. Y aquí estoy yo como una especie de mosca en la leche. Pero me encuentro muy bien acompañada y bueno, pues no me entretengo más y comienzo directamente para no retrasarme en el tiempo. Bien, la comedia es un género que está, bueno, como decía Martín en la presentación, que está muy asociado a la vida de los antiguos griegos, que veían representada en él de una forma grotesca para conseguir la risa, pues los aspectos más diversos de lo que era su vida contemporánea. Pero también, además de todos los aspectos que tienen que ver con el mundo de los humanos, hacían burlas también de lo que tenía que ver con el mundo divino, con personajes, con héroes, con dioses y con temas míticos bien conocidos, en algunos casos transmitidos por la tradición popular y en otros casos también, y de esto creo que sabéis, al menos algunos de vosotros sabéis bastante, a través de la burla de la tragedia, de la versión seria de esos mitos en la tragedia. El caso es que los cómicos pusieron en escena de forma paródica personajes, como decía, que conocemos desde el punto de vista serio. Y entonces, por ejemplo, un escolio, un comentario a un verso de La Paz, al verso 741 de La Paz de Aristófanes, pues nos dice que se ponían en escena a un Heracles siempre hambriento, un Dioniso fanfarrón y cobarde o un Zeus en continua búsqueda de nuevas conquistas. No es, desde luego, la comedia el primer género que presenta a los personajes divinos en estas situaciones risibles. El primer ejemplo, bueno, voy a presentar más o menos los temas sobre los que voy a ir abordando en mi presentación. Como veis, una introducción general, los primeros testimonios y luego cómo queda reflejado en la comedia ática. Bueno, el primer ejemplo que tenemos de una presentación risible de temas divinos aparece ya en las primeras obras que conocemos. Precisamente en la Odisea aparece un episodio
cuando el Aedo de Módoco cuenta en la corte de los Feacios, él relata los amores de Ares y Afrodita. Afrodita es la diosa de la belleza, del encanto, aquí se puede ver, como se puede ver aquí, que está casada con el dios más feo del Olimpo, cojo, y además que se dedica a pasar la vida en la forja trabajando como herrero, con lo cual está siempre pues rodeado de toda clase de herramientas y lleno siempre de hollín. Esta diosa, a espaldas de su esposo Hefesto, tiene una aventura con Ares. Aquí tenemos la combinación del amor y la guerra, Afrodita y Ares. Sabiendo, y aquí los tenemos a los dos, sabiendo que Afrodita le estaba siendo infiel, decide poner una trampa a los amantes, los pilla infraganti con una red invisible que pone sobre la cama y los atrapa en el momento más delicado. Entonces llama a los dioses para que vean a los adúlteros y cuenta Homero que una risa inextinguible se levantó en las almas felices de los dioses al observar las mañas del hábil Hefesto. Y el pasaje se remata además con una conversación entre Hermes y Apolo, donde, como podéis ver aquí, comentan los dos si no estarían contentos también de cambiarse con Ares y estar junto a Afrodita en la cama, aunque se vieran los dos atrapados por una red. Que quizá la cosa no terminó, nos cuenta Homero que soltó a los dos amantes y que los dos salieron corriendo cada uno por su lado. Que la cosa quizá llegó a mayores, lo podemos ver, tal vez, lo podemos suponer por la representación que tenemos en una crátera del sur de Italia que se encontró que data entre el 360 y 330 a.C. Representaciones de este tipo iré poniendo siempre que pueda, porque pertenece a una colección de vasijas, en muchos casos son cráteras de este tipo, que ofrecen representaciones de comedia. Los personajes aparecen, como aquí se puede ver, con unas tripas postizas, con las máscaras y con un aspecto grotesco. Aquí es donde entraría yo en la parte de las artes, no solo las artes literarias, sino las artes visuales dentro de la charla. Y aquí se puede ver a Ares y Hefesto que están peleando. Bueno, quizá probablemente por Afrodita, así que no sabemos si la cosa llegó a más de lo que nos dice Homero. Ioannis Constantakos piensa que probablemente esta clase de relato cómico basado en el mito puede estar heredado de tradiciones anteriores a Homero, quizá como cantos humorísticos que se interpretaban en los banquetes o incluso a partir de himnos dedicados al culto, con motivo de ceremonias festivas. Alguna vez me han preguntado, cuando he comentado algo sobre la presencia de estos tipos míticos, de estos personajes en la comedia, alguna vez me han preguntado si los griegos no lo consideraban algo irreverente, algo, casi motivo de impiedad y completamente inaceptable. Pero lo cierto es que parece que no era así, y muy probablemente esté incluso ligado a celebraciones de tipo religioso y a un contexto ritual. Este es el caso concretamente, sabemos que está asociado a un contexto ritual, concretamente en la comedia, al contexto de Dioniso, que es el dios del vino, pero es también el dios del teatro, y además es un dios de la vegetación. Los cultos agrícolas con frecuencia tenían asociado el insulto ritual como un elemento consustancial, por lo cual no sería extraño ver en este contexto la ridiculización de los dioses como no un signo de irreverencia, sino como una parte de la propia celebración. Y además, incluso como una manifestación de piedad popular. Estas burlas no son exclusivas de Grecia, son de la antigua Grecia. También encontramos burlas hacia los dioses en Mesopotamia o lo encontramos también en Egipto, historias burlescas de este tipo. Presentar a los dioses de un modo cómico los acercaba a los humanos y los hacía más próximos y familiares, con lo cual, paradójicamente, en lugar de ser en vez de tener un efecto irreverente, lo que hacían era reforzar la piedad religiosa del hombre común.
Llegó a desarrollarse toda una comedia sobre tema mitológico en la antigua Grecia, empezando desde la etapa más antigua, desde la comedia siciliana, ya desde finales del siglo VI hasta los años 40, más o menos, del siglo IV. Durante esta época, durante este siglo y medio aproximadamente, se representaron muchas comedias con temática mitológica, aunque la mayor parte de ellas las conocemos únicamente pues, a través de fragmentos que se han conservado, sobre todo por tradición indirecta o en papiros, y en algunos casos pues, solamente tenemos los títulos expresivos que nos dan idea del contenido. Cuando encontramos un título como, no sé, como Danae, Europa, o no sé, o los compañeros de Dioniso, Cíclope o Sirenas, pues no tenemos muchas dudas sobre el contenido de estas obras. Como decía, empieza la representación en la etapa más antigua de la comedia, en la comedia doria que se representó en Sicilia, con uno de sus principales representantes que es Epicarmo. Epicarmo, ahí pongo las fechas aproximadas. La verdad es que hice, por aquello de intentar ajustar un poco las fechas, hice una búsqueda en la Wikipedia. En fin, yo también soy una humilde mortal. Y se me ocurrió mirar en la Wikipedia en distintas versiones, de la versión española, la versión inglesa, francesa, italiana, las fechas no coinciden. Pero bueno, son más o menos estas fechas aproximadas. Hay quien empieza con el 550, hay quien empieza con el 532, pero bueno, pongamos unas fechas aproximadas para situarnos más o menos a caballo entre los siglos VI y V. Aquí he presentado algunos de los temas y de los personajes que podemos ver en sus obras. Como digo, tenemos los títulos y tenemos en algunos casos fragmentos. Muchos de estos títulos y de esta temática vuelve a repetirse otra vez después, más adelante, en la comedia ática. Y puede decirse de alguna manera que fue Epicarmo el que puso las bases de este género mitológico. Una de las técnicas principales que utiliza es rebajar a los personajes divinos a la categoría de gente ordinaria, poniéndolos en contextos que no tienen nada que ver con el ambiente mítico, sino que tienen que ver con el ambiente cotidiano de los espectadores. Por poner solamente un ejemplo, ahí he puesto un título que es Bodas de Hebe. Las bodas de Hebe son las bodas de Hebe, hija de Zeus y Hera, personificación de la juventud, con Heracles, el gran héroe griego que una vez que ha completado sus 12 trabajos, llega a la apoteosis y asciende al Olimpo, donde la recibe como esposa. Los dioses tradicionalmente se alimentan de néctar y ambrosía, que es precisamente lo que está asociado a su carácter divino y a su inmortalidad. Pero los dioses de Epicarmo no. Los dioses de Epicarmo comen pescados y mariscos, que es lo que apreciaba, con locura, cualquier buen gourmet griego de la época de Epicarmo y también de la época posterior. En estos fragmentos de las bodas de Hebe, pues nos encontramos a los personajes divinos representados de una forma grotesca. Zeus es una especie de gargantúa glotón y obeso, Atenea es una flautista callejera, Castor y Polus aparecen bailando al son de la música que toca Atenea, y Hefesto es una especie de bufón que se encarga de servir el vino. Más o menos la función que se le atribuía en el Olimpo, pero de una forma burlesca. Después de Epicarmo, en la antigua la acción, digamos, no la acción de las obras, sino digamos, la producción dramática se traslada hacia Atenas. Y allí seguimos encontrando parodia mitológica, pero se tiende más a distorsionar el mito original, poniendo la atención en los aspectos más absurdos de los mitos y, sobre todo, en muchos casos cargándolos de un contenido político. Las obras se van a llenar de anacronismos que están relacionados precisamente con la más candente actualidad. Bueno, aquí tenemos una representación de las bodas de Heracles y Hebe, que me he dejado, y aquí tenemos el primer autor, el que se considera iniciador de la comedia política, el primer autor al que se atribuye haber utilizado los temas míticos para exponer la política actual. Y así, en varias comedias de Cratino,
lo que encontramos es la presentación, como digo, de personajes contemporáneos, pero traspuestos en una vertiente mitológica. Y así Pericles pues, ya no es el estratego que rige la ciudad, sino que es una especie de Zeus tiránico que gobierna con mano de hierro Atenas, lo mismo que Zeus gobierna en el Olimpo. Si Zeus es el amontonador de nubes, el Nefelegereta, Pericles, por la magia cómica, se convierte en el amontonador de cabezas, Kefalegereta, con una especie de un pequeño cambio fonético, evocando de alguna manera a las burlas que conocemos por otros autores y por el propio Cratino sobre el tamaño y la forma de la cabeza de Pericles, que es el amontonador de cabezas, y además introduciendo un elemento político, porque de alguna manera se le atribuía la capacidad para reunir a las masas, incluyendo aquí una velada acusación de demagogia. Aspasia, no sé si llegó a ser su esposa, digamos, su compañera, aparece representada en las comedias como una especie de Helena. Helena causó la guerra de Troya, Aspasia es la causante de la guerra del Peloponeso, una especie de Ónfale que tuvo a Heracles como esclavo e incluso le obligó a vestirse de mujer, adoptando ella su piel de león, o como Deianira, que fue la esposa celosa causante de la muerte de Heracles. Así que, en cualquier caso, siempre de una forma bastante negativa. Sin llegar a aparecer directamente en escena, tiene un papel central, Pericles, en comedias como Némesis o Dionís Alejandro, que están relacionadas las dos con el mito de Helena y que de alguna manera se relacionan con el juicio de París y posteriormente con la guerra de Troya, que es una de las consecuencias de este juicio. En Némesis, Cratino ofrece una versión del nacimiento de Helena distinta de la más conocida, recurriendo a una tradición local ática. En la versión tradicional, Helena es hija de Leda, con la que se unió Zeus adoptando la forma de cisne. Creo que este mito más o menos es conocido. En esta obra, en Némesis, el dios Zeus no persigue a Leda, sino que persigue a una joven llamada así, Némesis, que es una joven del Ática, y se une a ella también por medio de transformándose en un cisne. De esta unión, Némesis pone un huevo y de este huevo nace Helena. Aquí tenemos el nacimiento de Helena. Hermes lleva este huevo a Esparta para que lo empolle Leda y, como nos cuenta Plutarco, en esta obra, aunque no sabemos muy bien en qué sentido, había una sátira sobre esta Helena, que era Aspasia, y Pericles. Si nos fijamos en la figura que está a la izquierda del huevo, de esa Helena que está saliendo del huevo, pues, aunque no lo sabemos con exactitud, pues sí que nos fijamos que se parece bastante a la figura de la derecha que aparece junto a Zeus. El nacimiento de Helena aparece en esa representación cómica mostrado de una forma muy similar al nacimiento de Atenea, que no nace de un huevo, sino que nace de la cabeza del propio Zeus. En Dionís Alejandro la relación es más clara, la relación entre Pericles y el dios es más clara. Y en el título encontramos la combinación de dos personajes, del dios Dioniso y Alejandro, que no es Alejandro el Macedonio, sino que es el otro nombre que tenía París en Homero. La temática tiene que ver con con el juicio de París. Lo que hace Dioniso es disfrazarse y suplantar a París. Participa en este juicio, aprovecha para ver a las tres diosas en todo su esplendor, a Hera, Atenea y Afrodita, y se queda con Helena. Después aparece el verdadero París, que está buscando a Helena. Y entonces Dioniso se esconde en un cesto, esconde a Helena en un cesto y él mismo adopta la forma de un carnero que va haciendo be. Tenemos el fragmento donde aparece así, acompañado además de un coro de sátiros. En esta obra, el dios Dioniso es presentado como un ser egoísta, irresponsable y cobarde,
características que indirectamente se aplicaban a Pericles. Sabemos que existe esta relación porque conservamos el resumen de la hipótesis, el resumen de la comedia, donde se nos cuenta todo el argumento y también se habla de esta relación. Esta vertiente política dio mucho juego en la comedia de la segunda mitad del siglo V, aunque generalmente por medio de tramas completas. Aunque no con tramas completas, como hace Cratino, sino más bien por medio de referencias dispersas por las comedias. Varias de estas referencias las encontramos, por ejemplo, en Aristófanes. Junto a esta comedia política, además, se desarrolló una corriente más lúdica, que lo que buscaba era simplemente la risa por medio de la parodia de los mitos. Y sobre todo por la parodia de la versión que de los mitos ofrecía la tragedia, lo que se conoce como la paratragedia, que hace una burla de este otro género a través de los temas y también a través de la expresión, a través del lenguaje y del estilo trágico. En Aristófanes, el mejor autor conservado, tenemos bastantes ejemplos de esta burla de la tragedia, tomando normalmente como blanco principalmente Eurípides, pero debía de ser una práctica común en los comediógrafos de la época. Por ejemplo, otro contemporáneo y rival directo de Aristófanes, como es Eupolis, parodiaba en una obra la Andrómeda de Frínico. El mito nos cuenta que Andrómeda es una joven princesa que, por diversas circunstancias, porque no me voy a alargar mucho, es expuesta para que la devore un monstruo. Aquí tenemos Andrómeda, que es liberada por Perseo. Eupolis coge este mito y lo transforma, de tal manera que la joven princesa bellísima, esta joven princesa aparece transformada en una vieja borracha que baila el cordax, que además es la madre de Hipérbolo, con lo cual se hace crítica también contra uno de los políticos de la época. Otro caso que puede encontrarse en el mito es el de Medea. Me he adelantado antes en la imagen, aquí la tenemos, que es la maga que ayuda a Jasón a conseguir el vellocino de oro y más tarde es abandonada por su esposo, que va a contraer matrimonio con la hija del rey de Corinto. Desesperada, decide vengarse matando a la novia y matando también a sus propios hijos, que aparecen aquí en esta imagen en la parte derecha, abajo, ahí los hijos muertos. El mito es bien conocido, sobre todo a través de la tragedia homónima de Eurípides, pero tenemos noticia de que al menos hubo 6 comedias tituladas de esta manera, Medea. Aunque esta coincidencia en el título no es un argumento suficiente para afirmar que fueran parodia de la Medea de Eurípides, porque al fin y al cabo compartían un fondo mítico tradicional, lo cierto es que estas 6 comedias son posteriores a ellas, a la obra eurípidea, con lo cual, de un modo u otro, seguramente tuvo que ejercer su influencia. No voy a seguir en el tema de la paratragedia porque no daría para una charla, daría para un curso completo, y voy a seguir por otros derroteros. Decía que, además de la tragedia, también trata parodia de historias tradicionales. Por ejemplo, un mito bastante conocido es el de Crono. El dios Crono, que tras derrocar a su padre Urano, queda como soberano de los dioses, pero recibe un oráculo de Egea que le dice que a su vez va a ser derrocado por uno de sus hijos. Para impedirlo, lo que hace es tragárselos conforme iban naciendo. El mito quizá es más conocido como Saturno devorando a sus hijos, tema que trató Goya en un cuadro bastante truculento, donde el hijo es devorado y troceado. Aquí en esta imagen lo que tenemos es casi la última parte del mito, el momento en que Rea no le ofrece al último hijo nacido, sino que le ofrece una piedra envuelta en pañales. Esto es lo que sabemos por el mito. Sobre este tema, un comediógrafo que no tenemos muy bien identificado, así que pongo sin más como cómico anónimo, presenta las quejas de Rea por esta situación a la que la somete su marido. Se queja, pero se queja porque se lleva a sus hijos y se los come, pero no se los come de forma real, sino que se los traga de forma metafórica.
Y dice, y a mí, ¿qué me importan tus problemas?, podría decir uno de vosotros. Pero yo citaré los versos de Sófocles, aquí tenemos parodia trágica. Ay de mí, cuántos males he sufrido. Y sigue, el viejo Cronos se bebe y se traga a todos mis hijos. Pero a mí de estos no me da ni una amiga. La queja fundamental no es que se los lleve, es que no comparta los beneficios con ella. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Dice, él mismo los coge con sus manos y llevándose a Megara a todos los que yo he parido, los vende y se gasta el dinero en comer. El verso siguiente no está completo, y ahí los puntos suspensivos. Y dice, además, que no solo que se lleva a los hijos y los vende como un vulgar mercader de esclavos, sino que además es un moroso que no devuelve las deudas. Porque Apolo una vez prestó una dracma a Crono y no se la ha devuelto. Así, lívido de rabia, no le ha vuelto a prestar nada de valor, ni objetos domésticos por Zeus, ni dinero, sino que ha predicho en un oráculo que será expulsado por un hijo. Por eso está asustado y se traga a todos sus hijos. Aquí, como digo, la idea de tragarse a los hijos aparece de forma metafórica. Los vende y lo que se come son los beneficios, que no comparte con Rea. Los comediógrafos atenienses mostraron, según he puesto en el índice antes, compartieron predilección por algunos personajes. En el índice he puesto algunos héroes y algunos dioses. Y a esa parte voy a dedicarme ahora. Algunos, entre los héroes, los dos que reciben un mayor tratamiento cómico, con mucha diferencia, son Heracles y Odiseo. De la popularidad de Heracles tenemos constancia, una buena constancia de ello, porque incluso llegó a los griegos que utilizaban máscaras en el teatro, llegaron a crear una máscara exclusiva para Heracles. La máscara se puede ver en la mano del actor que está situado a la izquierda. Se distingue más o menos ahí, un poquito por encima de la máscara, la cabeza del león. Una de las características fundamentales de Heracles es que iba ataviado con la piel con la piel de un león y lleva una clava, ese as de bastos, por así decirlo, que se puede ver en la mano izquierda del actor. Se ven también las garras del león y, bueno, tenemos aquí el actor caracterizado precisamente como este héroe. Como digo, llegaron a crear incluso una máscara y una caracterización peculiar. Podríamos decir que no hay episodio del mito de Heracles que no haya sido tratado por la comedia. Por la comedia y también por los dramas satíricos. Me citaré algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, uno que es una obra de Platón que se titula La larga noche, que Arquipo presentó también bajo el título de Anfitrión, que a lo mejor resulta más conocido, y un tema que fue tratado después por Plauto en la comedia romana. Aquí tenemos a Zeus con una escalera que está preparado para subir hasta la ventana donde está Alcmena, que es la que será luego la madre de Heracles. El título de La larga noche es porque Zeus está tan encantado de compartir lecho con Alcmena que pide a Helio que no salga y que la noche se prolongue durante 3. Por eso está durante 3 noches seguidas satisfaciendo su deseo de Alcmena. Aquí tenemos la concepción del héroe, o sea, el comienzo ya justo el comienzo de toda la acción relacionada con Heracles. A su lado aparece Hermes, que es un personaje que figura en muchos mitos y que aparece con frecuencia como compañero y sobre todo como sirviente y ayudante de Zeus. Otros títulos que conocemos relacionados con Heracles, pues por ejemplo, siguiendo el camino, una vez que ha nacido, recibe una educación. La educación de Heracles aparecía tratada en la comedia Lino, de Alexis, sobre la que voy a volver un poco después. Otras comedias trataban sobre episodios que tienen que ver con enfrentamientos con bárbaros o con monstruos, o relacionados con diversas mujeres, por ejemplo con Ónfale, que, como decía antes, lo tuvo como esclavo. Aquí los papeles están invertidos. Quien lleva la maza, la clava de Heracles y la piel de león es Ónfale, y quien está vestido de mujer es Heracles. Es un mosaico romano encontrado en Liria, encontrado en la península ibérica.
En otros casos, como digo, pues también se trataban sobre aspectos relacionados con sus aventuras o con episodios, por ejemplo, Busiris, sobre la que comentaré también algo después. E incluso recibió tratamiento cómico el final, la apoteosis. Explicaba antes que uno de los títulos de comedia de Epicarmo que conservamos es precisamente las bodas de Hebe. Y conservamos también comedias, al menos conocemos los títulos, conservamos fragmentos de comedias de Nicócares y de Arquipo tituladas precisamente Las bodas de Heracles. Aparecía también en algunas obras como personaje secundario. Dado el estado fragmentario de buena parte de la comedia griega, pues a veces tenemos referencias indirectas en las que sabemos que intervenía en la trama sin que quede reflejado muy bien qué papel representaba en estos pasajes. Algunas veces sabemos que debía de aparecer, aunque no tengamos muy clara la implicación en la obra. Esta imagen, que he titulado como Heracles Tragón, ahí está comiendo, se le ve la caracterización cómica con la máscara, la tripa postiza, en fin, y más postizos que se pueden apreciar. Bueno, os he identificado esta imagen como parte de una comedia de Platón el cómico titulada Zeus maltratado. No se sabe exactamente en qué consiste el maltrato de Zeus, pero parece que se sospecha que ese maltrato pueda venir por parte de Heracles, que por obra y gracia de la comedia se ha transformado en un hijo calavera que se entretiene con prostitutas, las prostitutas y el juego, llevando a su padre Zeus a maltraer. En las comedias podemos ver a Heracles caracterizado, como un dragón sobre todo, con un amor desmedido por la comida, presentado como un tipo fuerte, todo lleno de músculos y nada de cerebro, y preocupado siempre por la comida. Aristófanes, en la Paz, en ese verso del que mencionaba antes el Escolio, presume de haber sido el primero en que ha prescindido en sus obras de los Heracles siempre hambrientos. Y critica en otra obra, en Las avispas, el motivo utilizado de forma tradicional de Heracles burlado en sus esperanzas de festín. Es decir, Heracles que espera darse un banquete, pero al que le roban la comida. Como se puede aquí ver representado en una de estas cráteras del sur de Italia que mencionaba antes. En realidad, lo que hacía la comedia era transponer al escenario un rasgo que parece consustancial al mito de Heracles al mito de Heracles, que es precisamente la capacidad enorme de devorar. Primer ejemplo de la glotonería tenemos, por ejemplo, en Busiris. Busiris era un rey de Egipto que mataba a los extranjeros que aparecían por su tierra. Heracles aparece por allí y antes de matarlo le ofrece un festín. De este festín, de cómo participa Heracles en este festín, tenemos una descripción en Epicarmo, que habla de esa glotonería. Dice, lo primero de todo, si lo vieras comer, te morirías. Por dentro brama la faringe, retumba la mandíbula, resuena la muela, cruje el canino, sopla por las narices y mueve las orejas. O sea que la manera de comer de Heracles debía de causar verdadera sensación. Aquí presenta a Poseidón, pero sigo hablando todavía de Heracles. Uno de los episodios donde aparece mejor representado es en Las aves de Aristófanes. En Las aves, un ateniense espabilado convence a los pájaros para que construyan una ciudad en el cielo. Y además les dice que pueden aprovechar para pedir una especie de peaje a los dioses para permitir que el humo de los sacrificios ascienda hasta el Olimpo. Mientras los dioses no pagan el peaje, el humo no sube y los dioses se mueren de hambre, porque además del néctar y la ambrosía se alimentan de los sacrificios humanos. Entonces deciden enviar mensajeros a esta ciudad de las nubes para convencer a Pistetero, ese ateniense espabilado, de que les deje, que permita que los sacrificios lleguen a los dioses. Y envían a dos mensajeros. Uno es Poseidón, probablemente en actitud desafiante, caracterizado con su tridente, y el otro es Heracles, que seguramente aparecería un poco así, en actitud disuasoria, por si acaso las buenas palabras de Poseidón no surtían efecto. Esta es una imagen bastante conocida, una copia romana conocido como el Hércules Farnesio.
Bueno, llegan los dos y se encuentran a Pistetero, que está cocinando unos pajaritos que se han rebelado contra los pájaros democráticos y han sido condenados a pena de muerte. Cuando llegan allí, Heracles ve a Pistetero cocinando y lo que hace es olvidar completamente lo que le había llevado hasta allí y preguntarle qué receta va a usar para cocinarlos y qué salsitas les va a poner. Bueno, otro, decía antes que aquí, bien. Otro ejemplo de la glotonería de Heracles la tenemos en un pasaje de Lino, de la comedia que mencionaba antes. El mito nos dice que Lino era un maestro de música que tenía varios alumnos, entre ellos a Heracles, y un día, desesperado por la falta de aptitud para la música de Heracles, le reprendió. Y entonces su alumno pues, lo atacó, el mito nos dice que con una lira le dio un golpe y lo mató. Bueno, en la comedia no puede tener mal final, no hay muertos, porque si no pierde toda la gracia. Y así que la imagen se transforma. Y entonces se transforma de tal manera que lo que encontramos es a Lino convertido de un maestro de música en un maestro de escuela, en un maestro típico de la escuela de la Atenas contemporánea, y que lo que hace es pedirle a su discípulo que elija de su biblioteca, donde encontramos los libros normales contemporáneos de la época de la comedia, que elija el libro que más se adapte a sus gustos. Allí están los poemas órficos, hay tragedias, está Homero, está Hesíodo, y Heracles hace su elección. Cuando Lino le dice que le enseñe el libro, resulta que es un manual con recetas de cocina. El final de su vida burlesca, me estoy azorando con el tiempo. Bueno, en sus rasgos, los rasgos que presenta en su vida burlesca, como decía, son en realidad los mismos rasgos que va a presentar en la vida, digamos, los rasgos más tradicionales. Hablaba de la fuerza, de la gran fuerza, de la fuerza bruta, la voracidad, una voracidad que asusta y el desarrollo de los impulsos, incluso los más elementales. Aquí tenemos la combinación de dos de ellos. El hambre, porque va persiguiendo a una mujer que lleva una jarra y una bandeja, y también el instinto sexual, porque va persiguiendo precisamente a una mujer. La glotonería se veía también aquí en el templo de Apolo, donde vemos a Heracles dispuesto a comerse las ofrendas del dios. Otro héroe muy representado es Odiseo, del que aparecen varios episodios en la comedia. Por ejemplo, hay varias comedias en las que aparece la figura del cíclope Polifemo, que tenía un solo ojo y que aparece aquí perfectamente caracterizado. Una parte del mito bien conocida es que Odiseo y sus compañeros quedan atrapados en la cueva de Polifemo, no pueden huir. Polifemo es un pastor que cría ovejas y entonces Odiseo lo engaña, le da vino para que lo beba y lo ciega. Aprovechando que ya ha quedado ciego, huyen todos escondidos bajo los vellones de las ovejas del cíclope. Bueno, en la manipulación cómica, el cíclope ya no es un bárbaro, una especie de bárbaro que tiene ese pequeñísimo detalle de ser antropófago y que se come a los compañeros de Odiseo crudos, sino que se ha convertido en un fino gourmet que no se los come crudos, sino que los va a cocinar. Y dice que los va a cocinar tostados, hervidos, asados, que los va a poner en salmuera de vinagre, en salmuera de ajo, y que además al que encuentre mejor cocido, a ese se lo va a comer. Aparece transformado por la gracia de la comedia. Hay otra comedia de Calias, por ejemplo, titulada El Cíclope. Esta comedia es de Cratino. En el Cíclope de Calias pues aparece como un refinado participante de un banquete
que come pescado, practica los juegos favoritos de sobremesa y aparece, pues eso, como un refinado simposiasta. Otros personajes muy ligados al mito de Odiseo son las sirenas, que atraen a los marineros para matarlos. Es bien conocido que Odiseo quiere escuchar el canto de las sirenas y entonces pide que lo aten al mástil para poder escuchar su canto. Las sirenas cómicas lo que hacen es, no sabemos, bueno, Homero nos dice que lo que hace es cantar algo relacionado con el propio héroe para atraerlo. Las sirenas cómicas van mucho más directas. Los compañeros de Odiseo y él mismo han pasado por el Mediterráneo dando vueltas y están muertos de hambre. Qué mejor manera de atraer a un muerto de hambre que hablarle de comida. Y entonces lo que dicen es lo que han preparado y las cosas que han comido. Pescaditos a la brasa, carne, pulpo, han bebido vino, y entonces alguien que suponemos que puede ser Ulises, que es el único que escucha el canto de las sirenas, dice, ay, 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 desdichado de mí. Bien se podría decir que ella me invita 3 veces al mismo tiempo, ¿eh? Está con muchísimas ganas de comer. O, por ejemplo, una especie de que llueva la Virgen de la Cueva, pero lo que va a llover y va a nevar es comida, atrayendo, en este caso, las sirenas de Nicofonte. O tenemos el caso de Circe, que transforma a los compañeros de Odiseo, pero a él no, y tenemos representaciones relacionadas con la comedia, en este caso es cerámica ática de imitación de cerámica beocia, donde aparece Circe intentando convencer a Odiseo para que beba y transformarlo también en animal. Tenemos varias representaciones de esto, por ejemplo aquí. Y en la parte siguiente, en el otro lado de esta vasija, encontramos a uno de los compañeros convertido en un jabalí. Cuando Odiseo, cuando ya ha conseguido librarse de Circe, la persigue, como tenemos en cerámica seria, por así decirlo, pero también en cerámica cómica, con esas máscaras y estas imágenes. Bueno, paso ahora rápidamente a hablar sobre los dioses, pero muy rápidamente. ¿Qué dioses podemos encontrar en la comedia? Pues prácticamente a todos. Me centro solamente en 3. Uno de ellos que aparece mucho es el propio dios de la comedia, que es Dioniso, y que aparece caracterizado no como ese Dioniso barbado que podemos ver en buena parte de la cerámica, sino más bien como este otro Dioniso que podemos encontrar en este mosaico que apareció en Delos. La vestimenta es la misma que se describe antes. En las ranas es más curioso todavía, porque Dioniso se va a disfrazar de Heracles. Mantiene su ropa, el vestido azafranado, pero sobre él se pone la caracterización de Heracles, que es la piel de león. Bueno, y además es un fanfarrón que dice que participó con Clístenes en una batalla naval. Su sirviente Jantias dice, y entonces yo me desperté, poniendo de relieve que lo que está contando son todo invenciones de Dioniso, que quiere parecer como alguien valeroso cuando en realidad no lo es. Otro personaje que también aparece mucho es Hermes, que aparece prácticamente en todos los mitos, de una manera o de otra, como mensajero de los dioses, sobre todo mensajero de Zeus y ayudante suyo, caracterizado con un sombrero de ala ancha, manto, característica de los viajeros, y además como mensajero unas botas aladas, además el caduceo, que es rasgo de su carácter divino. Aquí vuelvo a presentar una imagen que veíamos antes, ayudando a Zeus a conquistar Almena. Y aquí termino con Zeus. Uno de los rasgos característicos y más conocidos, y probablemente que más juego mítico, más juego cómico podían dar, es precisamente la capacidad de Zeus para transformarse. Y aquí lo que tenemos es la transformación, pensando qué va a hacer para transformarse y poder penetrar en esa cámara cerrada donde el padre de Dánae la tiene oculta para que no pueda tener un hijo, porque un oráculo ha dicho que el hijo de Dánae lo matará. Entonces Zeus está pensando cómo va a entrar. Y dice, bueno, puede entrar como comadreja. El verso final tenía un chiste porque tempestad y comadreja se pronuncian casi igual, con una diferencia en la posición del acento. El rey de los dioses, aquí tenemos a Dánae recibiendo a Zeus con forma de lluvia dorada. Y Zeus aparecía también en otras comedias. Tenemos comedias
con el título de Leda, y donde aparecía este tema. Y tenemos comedias también, al menos 2 conocemos, de esas tenemos el título, donde se debía de tratar el mito de Europa, porque se titulan así, precisamente. La caracterización cómica de Zeus debía de ser parecida a esta, pero como siempre, con las barbas y con la máscara y los postizos. Con un rayo en la mano, con un cetro, como lo tenemos aquí. Aquí, en versión cómica, el cetro ha sido sustituido por un bastón porque Zeus es un viejo que no puede con su alma, pero lleva el rayo en la mano y además lleva una corona que lo caracteriza como rey del Olimpo. A veces, en lugar del rayo, aparece con un águila, aquí lo tenemos con Ganimedes, y aquí también aparece con un águila pequeñita situada encima del cetro. Se le reconoce bastante bien en la caracterización, en esta caracterización teatral. Bueno, me quedaría solamente 2 palabras para cerrar esta charla, esta ponencia. Podemos ver que los temas cómicos dieron muchísimo juego a la comedia. Como decía, resulta paradójico porque burlarse de los dioses no parece algo serio, incluso parece algo que tendría que estar castigado de la forma más severa. Pero, sin embargo, se utilizó para provocar la risa de los espectadores, para acercarlos también, como decía, bajarlos del Olimpo y hacerlos más próximos a ellos y a sus preocupaciones cotidianas. Muchas gracias. ¿Por ahí? No, y simplemente una última pregunta a María José, que estas obras, estas comedias en la época clásica, ¿eran consideradas subversivas? ¿Eran controvertidas? Digamos que revolvía la conciencia social de la gente eso de involucrar a los mismos dioses, ¿no?, en las comedias, o era visto como un puro entretenimiento y la sátira no hería tanto a las sensibilidades políticas, o ¿cómo era aquello? Bueno, la sátira sí que estaba, bueno, se consideraba peligrosa cuando se refería a los políticos. Burlarse de los dioses y de los héroes, no. Yo, por lo que he podido leer, tampoco sé muy bien cómo lo recibirían, pero hasta donde he podido ver, al contrario, era algo, hacer burlas de Zeus o de Heracles, que comía como un loco, era algo que causaba risa, que entretenía y que gustaba a los atenienses. Otra cosa es ya cuando esas burlas se dirigían contra los políticos. Incluso se llegó a... los atenienses se mostraban orgullosos por su libertad de palabra, porque podían hablar de cualquier tema libremente. Pero lo cierto es que los políticos, los que estaban en el poder, algunas veces veían esa libertad de palabra como algo un poco peligroso. Incluso hubo algunos decretos que temporalmente limitaron la posibilidad de las burlas de los cómicos, pero solo con respecto a los políticos. En el caso de la religión, no. Ni los mitos, no, los personajes mitológicos se podían llevar a la escena libremente. Sí. Entonces, se consideraba que era, en fin, había carta blanca un poco, sí, pues para emplear los dioses que, no sé, me imagino que se consideraban algunos de ellos por lo menos sagrados e intocables, pero parece que no. Bueno, pero eran sagrados e intocables, pero dependiendo del contexto. O sea, eran tocables, por así decirlo, pero solo en determinadas circunstancias, cuando se encontraban en un contexto religioso. Cuando pensamos en el teatro, ahora para nosotros es simplemente un espectáculo. Para los griegos formaba parte de unos festivales dedicados a dioses, concretamente dedicados al dios Dioniso. Entonces formaban parte de todas las festividades de carácter religioso. En ese sentido es como se consideraban aceptables las burlas, como parte del ritual. Pero fuera no, fuera sí que, de hecho, a Sócrates una de las acusaciones que le llevaron a acabar bebiendo la cicuta fue que no creía en los dioses en los que creía la ciudad, porque, entre otras cosas, juraba en vez de jurar por Zeus o por Apolo, juraba por la calabaza, no, por la col y el perro. Entonces, en otros contextos sí que era algo irreverente, algo inaceptable, pero en la comedia, en medio de... Y además el teatro se representaba en un recinto que estaba dedicado a Dioniso, donde había un altar en donde se hacían unas ceremonias antes de las representaciones. O sea, en ese contexto era aceptable, fuera no.
Sí, pero por supuesto que utilizarían a los dioses mismamente como metáforas pues, para realizar críticas a la clase política, ¿no? Sí, Y entonces podías esconder ahí el mensaje sin temer tanto a la censura, quizás. Claro. Me llama la atención que tuvieron que imponer pues, un decreto que limitaba... Pero duraron poco tiempo. Sí. Hubo 2 intentos, me parece, 2 o 3 intentos, pero duraron poco. Sí, por el poder del teatro, poder social, por la popularidad, sí, ¿no? Bien. Ahí se ve también pues, lo que era antaño el teatro, ¿eh? No, comparado con hoy en día, que tiene menos trascendencia quizás social, pero en aquella época era una manera pues, de, en fin, dar rienda suelta también a las emociones reprimidas y, bueno, como era la razón de ser del teatro en la época clásica. Y era también una de las ocasiones en las que la comunidad se reunía en torno a un hecho concreto, lo mismo que pasaba con los sacrificios. Era algo en lo que participaba la comunidad. Claro, ya este componente religioso, pero ya subvertido en tramas teatrales, argumentales. Pues muy bien.